Fuenterroble de Salvatierra se encuentra situado junto al camino de la Vía de la Plata y es paso obligado para los peregrinos que realizan este trayecto, que en la antigüedad ya era recorrido por pastores con sus rebaños de transhumancia, soldados, jornaleros y los propios peregrinos. Su ubicación en tierra de paso forma parte de la famosa ruta romana que unía Sevilla con Astorga, con un total de 722 kilómetros, de los que 301 pasan por Castilla y León. Hoy en día sigue siendo un punto destacado dentro del Camino Mozárabe o Camino de Santiago del Sur. Es uno de los enclaves de referencia en el trazado de la Vía de la Plata a su paso por la provincia de Salamanca. El origen del camino tiene lugar con el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago en Compostela en el siglo IX. El deseo de los cristianos de visitar la tumba favorece que se cree una auténtica red de caminos y veredas que tiene como destino principal llegar a Santiago de Compostela. Estos antiguos caminos y otros nuevos que se van trazando dan lugar al conocido como Camino de Santiago, que se ha convertido en uno de los centros de peregrinación más importantes de Europa e incluso del mundo. Desde Mérida, a veces coincidiendo con la calzada romana, la ruta jacobea recorre de sur a norte la península, llegando a la ciudad de Salamanca. En esta ciudad se incorporaban los caminantes que llegaban del centro de la península. Hoy en día los peregrinos pueden realizar dos etapas que tienen origen y destino en Fuenterroble de Salvatierra y que son las etapas 16 y 17 de la Vía de la Plata. La etapa 16 tiene su origen en Baños de Montemayor, en la provincia de Cáceres, y recorre Puerto de Béjar, ya dentro de la provincia de Salamanca, junto con Calzada de Béjar, Valverde de Val de la Casa y finaliza en Fuenterroble de Salvatierra, con una distancia total de 32 kilómetros. El trazado discurre por paisajes que alternan la montaña, los prados, los campos y los montes, lo que hace que su recorrido se haga ameno por su diversidad y riqueza natural. La encina y los viñedos son los protagonistas de esta parte del trazado. También se puede disfrutar de la arquitectura popular y religiosa de cada uno de los municipios por los que discurre. La etapa 17 tiene su origen en Fuenterroble, pasa por Navarredonda de Salvatierra y llega hasta San Pedro de Rozados, con un recorrido de 28 kilómetros. En esta parte del trayecto predominan los paisajes de la típica dehesa salmantina, más frecuente en el tramo final junto con los encinares. Fuenterroble de Salvatierra se encuentra rodeado de campos de cereales y de la típica dehesa salmantina. Los arroyos accidentes y coqueros la flanquean por el este y el oeste. Su situación privilegiada hace que siempre haya sido una tierra de paso y que su vida y parte de su motor económico haya estado y esté vinculado al Camino de Santiago. De hecho, cuenta con uno de los albergues con más historia y tradición del camino. El albergue parroquial de Santa María cuenta con una capacidad para 70 peregrinos, que puede ampliarse hasta las 90 plazas en caso de que fuera necesario. Dispone además de cocina, cenas y desayunos comunitarios, espacios de convivencia y lugar para guardar las bicicletas. Y hay libertad de entrada y salida. El albergue se mantiene con las donaciones voluntarias de los peregrinos. Los viajeros que quieran aprovechar su estancia podrán visitar parte del patrimonio con el que cuenta el municipio, donde podrán acercarse a su iglesia parroquial dedicada a Santa María la Blanca, que es una magnífica construcción gótica del siglo XV con una sólida torre y un retablo del siglo XVIII atribuido a Churriguera. Está levantada sobre un anterior templo romano. La escasez de vanos confiere al edificio un evidente carácter defensivo. Dispone de 3 puertas de acceso, una principal y 2 laterales. Una de las puertas, denominada del Perdón, frecuente en las iglesias del camino, permite a los peregrinos ganar las indulgencias, si por enfermedad no pueden llegar a Santiago. Junto a la puerta hay una imagen del apóstol Santiago.
En el centro del pueblo también se encuentra la ermita del Santo Cristo de Socorro, de pequeñas dimensiones, rectangular y con muros de mampostería de una sola nave y una pequeña espadaña sin campil. Su día de mayor esplendor se vive el 14 de septiembre, cuando la imagen del Santo Cristo es llevada en procesión hasta la iglesia, donde se celebra una misa y después regresa de nuevo a la ermita. Pero sin duda es la Calzada de la Plata uno de los referentes patrimoniales más importantes del municipio, ya que es la ruta más destacada del occidente peninsular, construida por los emperadores romanos Trajano y Adriano. Enlazaban las ciudades de Mérida con Astorga y cruzaba por el término de Fuenterroble. De esta calzada cabe destacar los miliarios, que se conservan varios y que servían de objeto de señalización de la ruta. A Fuenterroble le correspondía el tramo entre los miliarios 147 al 151 de la vía romana del sur a norte, y su calzada es una de las mejor conservadas. En el Bosque del Peregrino, antes de llegar a la localidad, encontramos el miliario 148. Para conocer la importancia y relevancia de esta vía, el municipio cuenta con un centro de interpretación y un parque temático de la Vía de la Plata, que se encuentra junto a la iglesia de Santa María la Blanca. A través de las distintas salas se explica la importancia histórica de esta vía de romanos y de peregrinación. Se complementa con un espacio temático al aire libre junto a la iglesia, en el que es posible contemplar la reproducción de una sección de la calzada romana. Destaca la colección de alfarería tradicional representativa de aquellos lugares por donde discurre la antigua calzada. Como patrimonio también cabe destacar su propia arquitectura urbana, basada en la construcción de casas tradicionales que contaban con zona de vivienda, establo, pajar y corral, y que en muchas de ellas aún hoy se mantiene esa estructura, aunque también conviven construcciones de características y gustos más modernos. La historia de Fuenterroble la han forjado sus habitantes y los miles de viajeros, peregrinos, soldados, arrieros y pastores trashumantes que han recorrido sus caminos. También por los pueblos que en la antigüedad se asentaron en estas tierras, donde la presencia más destacada fue la de los romanos, sin olvidar la repoblación llevada a cabo por el rey Alfonso IX de León, que conduce a que el municipio quede integrado en el alfoz de Salvatierra. En la Baja Edad Media llegó a contar con un castillo en el Monte de Tonda, del que subsisten escasos restos. En la actualidad Fuenterroble es una localidad moderna que no ha perdido su arraigo con el pasado, sobre todo en su modo de vida, asociada a la agricultura y la ganadería y a una incipiente industria. El cultivo del trigo y la cebada centra su actividad agrícola, que se complementa con el fresón y el lino. En cuanto a la ganadería, se basa en la cría de vacuno, ya que Fuenterroble siempre ha mantenido una destacada tradición arriera. La creciente industria se centra en los productos del cerdo. Para terminar, hay que mencionar que los amantes de la naturaleza no pueden abandonar Fuenterroble sin conocer su entorno natural, dada la proximidad del Monte de Tonda, que es de utilidad pública. En él se puede disfrutar de un frondoso bosque de robles con fuentes de agua y un merendero. En definitiva, Fuenterroble de Salvatierra constituye un estratégico punto de peregrinaje del Camino de Santiago, donde el caminante encontrará hospitalidad y buena acogida, y podrá disfrutar de un lugar especial de vida tranquila y donde el descanso está merecido.